Damos inicio a nuestra clase esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y escudriñar tu Escritura. Hoy nos vamos a maravillar la grandeza de tu amor, que es tan grande e infinito. Ayúdanos, Dios, a confiar en ese amor y también a mostrar ese mismo amor y compasión hacia los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues buenas noches a los demás. Renzo, sé que algunos van a estar, van llegando. Esta noche vamos a hablar sobre vamos a estudiar la siguiente historia. En esta historia vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el tema del codicio y el peligro que es. Y también, yo creo que a veces cuando se enseña esta historia, perdemos algo o no nos damos cuenta de algo muy importante y sorprendente, que es la misericordia de Dios, la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces vamos a considerar esas dos cosas. Pero antes de entrar a la historia, me gusta tomar unos minutos y platicar, compartir algo con ustedes. Y esta noche yo pensaba compartir con ustedes un poquito de la historia, de la razón o de por qué Academia Cristo y uno de los motivos. Y para conocer un poco de la historia de por qué Academia Cristo, hay que regresar hace 500 años en la historia, hace 500 años, cuando comenzó la reforma de la iglesia. Ustedes, algunos, a lo mejor conocen bien el tema ya, otros tal vez no conocen muy bien el tema, pero en el año 1517 inició la reforma de la iglesia. Y eso fue con el primer reformador, un hombre sacerdote llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero quiso que regresaran las escrituras, sobre todo. Pero después de que había iniciado la reforma de la iglesia, hace unos años, Martín Lutero enseñaba en la Universidad de Wittenberg, en una ciudad, y ahí él y algunos de los maestros, otros maestros ahí, profesores, líderes en esa ciudad, quisieron conocer cómo era la situación en las iglesias en la provincia donde vivían. Ellos estaban en la provincia de Sajonia. Entonces, si piensa, país había el país y luego los países muchas veces tienen estados o provincias, eso sería como Sajonia, y la ciudad Wittenberg, una de las ciudades importantes en Sajonia. Bueno, ellos salieron a las aldeas, al campo, y lo que vio les sorprendió mucho y les preocupó mucho a Lutero. Él llegó a ciudades ahí, visitó iglesias donde los pastores no conocían ni lo básico, no sabían el Padre Nuestro, no conocían los mandamientos. Encontró a iglesias donde la iglesia no tenía ni siquiera una Biblia. Y entonces estaba muy preocupado porque dice, mira, todo esto, la gente es muy religioso, quiere conocer a Dios, pero no los líderes en la iglesia y mucho menos los líderes en las casas tienen conocimiento de lo importante. Entonces, eso fue lo que motivó a Lutero a escribir lo que hoy en día se conoce como el Catecismo de Lutero. Pero el propósito inicial al inicio, el propósito de ese catecismo fue dar un libro. Y si ustedes lo ven, y algunos de ustedes tal vez conocen el catecismo y piensan, católico. Y es muy diferente, porque si ve
catecismo Lutero. Simplemente catecismo es como un libro de enseñanza. Toma preguntas de la Biblia o cosas, temas de la Biblia y luego simplemente va juntando versículos, va explicando diferentes temas. Fue cosas muy sencillas, principios muy sencillos que podía enseñar para ayudar a los líderes de iglesias conocer y poder enseñar mejor la palabra de Dios. Pues nosotros en América Latina, y es interesante, hace como unos 5 años tuve oportunidad de asistir a una conferencia internacional de la educación teológica. Y ahí habló un señor, era uno de los principales que presentaba, y él decía que la gran necesidad en América Latina y en Asia, según él, es que la gente tiene muy poco conocimiento bíblico. Muy poco, aún los líderes. Y entonces no es tan diferente hoy en día como era en el tiempo de Lutero. Y eso realmente es el propósito de Academia Cristo. Entonces es escudriñar las escrituras, utilizar los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Lutero utilizó la imprenta y todo eso. Nosotros usamos los medios que tenemos hoy en día para ayudar a personas a escudriñar las escrituras y poder entonces compartir la palabra de Dios fielmente a otras personas. Entonces, un poco de la historia y del contexto de qué es lo que el propósito de Academia Cristo. Sí tenemos un programa de estudio y podemos hablar más de eso en otras ocasiones. Bueno, vamos a entonces ir a nuestra clase esta noche. Y déjenme compartir la pantalla. Primera cosa, captar. La pregunta hoy, ¿quién es la peor persona que conoce? O tal vez la persona más malo que sabe en la historia. ¿Alguien quiere comentar? Una persona, no tiene que decir nombre o si es una persona en la historia, pero ¿quién es la peor persona que conoce? ¿Es historia? Sí, en la historia, puede ser en la historia. Para mí sería Hitler. No, ya saben. Ah, Hitler. Uno dice, sí, uno dice Hitler, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Javier? Porque él, por cuestiones de ideología, él mató millones y millones de judíos. Según él, porque era una raza inferior. Entonces, creo yo que es uno de las personas más malas, porque no se tentó el corazón para poder, él quería exterminar a la raza, supuestamente porque era la superior, la raza aria, la superior, la más superior del mundo, y quería formar, a costa de lo que fuera, él un imperio con la raza aria que supuestamente él era. ¿Sí? Sí, gracias, Martín. Entonces, a eso es una respuesta muy, muy común. Así como dice, de Hitler, ¿verdad? Y hay otras personas en la historia como él. Buenas noches. Buenas noches, que cometieron o provocaron una, ¿cómo se dice? ¿Genocida? Sí, como también, ¿cómo se llama? Unos a veces hablan de Stalin, quien dicen que mató a más gente aún que Hitler, o hay otras personas así. ¿Alguien más? Persona muy, muy mala, o algún pecado tan terrible. Mire, de repente podría ser, pienso yo, no tengo el nombre exacto, no sé en qué momento fue en que en la Iglesia Católica prohibieron que se enseñara o se usara la Biblia o aprendiéramos sobre la Biblia, ¿no? Me imagino que ese papa o quien haya sido el que puso alejó la palabra del Señor de todo el pueblo, esa es una persona muy mala para mí, ¿no? Muy bien, otro buen comentario. Sí, la Biblia no fue tanto que no sé si fue una persona,
que hizo tomó esa decisión, pero no se dio énfasis en enseñar porque fue más importante la tradición que la palabra de Dios. Pero sí, es buen comentario. Gente que va en contra, ¿verdad? O que hacen cosas que dañan o destruyen la fe de otras personas. Muy buen comentario. Pues, Profesor, sí, adelante. a mí me dolió mucho cuando Estados Unidos sacó la Biblia de los colegios. Yo como educadora me dolió muchísimo. Y todo eso llevó a ir de mal en peor y añadiéndose otras cosas malas por causa de eso mismo. Sí, otro buen ejemplo de personas alejándose de la palabra de Dios y provocando a que otros se alejen de la palabra de Dios. ¿Ok? Pues quiero compartir con ustedes una foto. Probablemente no conocen a este hombre, pero yo me acuerdo muy bien este hombre. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a una universidad en el norte de Estados Unidos, cerca de la ciudad de Milwaukee. Y este hombre se llamaba Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Y puede buscar en internet si quiere buscarle. Hay mucha historia. Él fue muy famosa porque él fue arrestado y creo que fue en el año 91. Estamos hablando ya hace varias décadas, pero él fue arrestado y fue conocido como el carnicero y caníbal de Milwaukee. Ahora, yo no digo que él era el peor persona en toda la historia, pero mató durante más de una década, mató a más de 17 personas y hizo cosas terribles, incluyendo canibalismo. Y lo agarraron, lo capturaron y en Milwaukee fue condenado a la cadena perpetua. Y él estuvo en la cárcel unos años y creo que fue como 3 años después que estuvo en la cárcel, como 3 años después, alguien lo mató, otro prisionero lo mató. Y así fue lo que pasó con Jeffrey Dahmer. Pero si uno de mi edad que vivía en el norte de Estados Unidos, esta historia fue famosa. Y ese hombre hizo cosas terribles. Pero les voy a comentar algo interesante. Hay un pastor, su apellido es Ratliff, yo creo, Ratliff. Ahorita lo puede buscar también. Él escribió un libro y el libro se llama Salvando a Jeffrey Dahmer. Dice, este pastor trabajaba en la prisión donde estuvo Jeffrey, llegó a conocerlo personalmente y este pastor bautizó a Jeffrey Dahmer y piensa que ahora está en el cielo. Porque pues, cuando lo mataron, él piensa que se fue al cielo. ¿Cómo es posible que un hombre tan terrible vaya al cielo? Yo no puedo ver el corazón de él, ¿verdad? Vamos a tener que esperar hasta el día final para conocer si es cierto o no qué pasó, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Vamos a considerar eso. Vamos a considerar eso en nuestra historia esta noche. Entonces, entonces tengan en mente y piensen en Jeffrey Dahmer. Mientras escuchemos ahora nuestra historia, la historia se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 21. Y déjame un momentito, voy a poner mi
Voy a poner la pantalla aquí. Compartir la historia. Vamos a ver la historia del viñedo de Nabot. Las palabras están tomadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias bíblicas ilustradas. El viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor. O si lo prefieres, te pagaré lo que valga». Pero Nabot le respondió: «El Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados». Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho: «No puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados». De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿Por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? «Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiara por otro, pero él se negó». Ante esto, Jezabel su esposa le dijo: ¿Y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: «Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenzas y háganlo testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas». Los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado y está muerto». Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el teniista y le dio este mensaje: «Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile que así dice el Señor: ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre». Acab le respondió a Elías: «Mi enemigo, ¿así que me has encontrado?». «Sí», contestó Elías, «te he encontrado porque te has vendido, para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab, que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo». Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces las palabras del Señor vinieron a Elías el tisbita, y le dijo este mensaje:
¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. La historia que acabamos de ver. Ok. Muy bien. Ahí tenemos la historia. Vamos a repasar la historia con algunas preguntas. Vamos con la sección entonces de considerar. Rapidito, repasamos la historia. ¿Qué tenía Nabot al lado del palacio del rey Acab? Viñedo. Viñedo. Sí. Viñedo. Sí, entonces piensa, ahí estaba Palacio de Acab y a un lado estaba el viñedo. ¿Qué ofrecía el rey Acab a Nabot? Darle Otro viñedo o pagarle con dinero. Sí, mira, piensa eso, uno tiene uno una tienda, un negocio en un buen lugar, ¿verdad? Un buen lugar. Y aquí viene Acab y ofrece, mira, yo quiero ese porque está al lado de mi casa, está cerquita para mí. Yo te voy a dar lo justo, ¿verdad? Yo te doy otro viñedo, yo te pago por ese, ¿verdad? Estaba tratando de ser justo con Nabot. ¿Por qué se rehusó Nabot a vender el viñedo? Porque era una herencia de su familia. Sí, y para que sepan, en los tiempos de ellos, si uno lee Números capítulo 36, versículo 7, ve que Dios prohibió al pueblo transferir propiedad de una tribu a otra. Entonces, parece que Nabot estaba obedeciendo la ley de Dios cuando negó vender la propiedad que él había heredado al rey Acab. ¿Cómo reaccionó Acab cuando le negó a Nabot? Fue a su casa deprimido. Sí. Siempre pido eso y se piensa que actuó como una niña, una joven de así como 12 años que no quiere algo y le dice que no, y entonces va corriéndose hacia su cama. No, Un berrinche, ¿no? Sí, Un berrinche, como decimos. Así es. Entonces, la reina Jezabel lo encuentra y ella, ¿qué? ¿Por qué actúes así, Acab? ¿Qué prometió su esposa a Acab? Que le iba a conseguir el viñedo. Sí, y entonces ella escribe una carta en el nombre de su esposo. Vemos ahí, Acab no era un buen líder ni de su como rey, pero tampoco era buen líder en su casa, ¿verdad? En su casa. Sí. No era buen líder en su casa. Y ella hace, pues, escribe a los ancianos nobles ahí de donde vivía Nabot. ¿Cuál mentira pidió que los ancianos dijeran sobre Nabot? Que había maldecido a Dios y al rey. Que algunos sinvergüenzas van a acusarlo, ¿verdad? Y lo acusaron de la blasfemia. Y esto provocó a la gente, entonces mató a Nabot con las piedras. ¿Qué pudo hacer Acab entonces después de la muerte de Nabot? tomar posesión del viñedo. Sí, entonces, pues mira, se parece que ya Acab tiene lo que quería. Tomó posesión de la viñeda. Así es. ¿Quién mandó Dios a hablar con el rey Acab? El profeta Elías. El profeta Elías. Sí, y nota cuando llega, Acab le dice al profeta, mi enemigo, ¿verdad? Mi enemigo. ¿Qué le dijo el profeta al rey? Que su familia iba a morir igual que acá. Sí, mira. Que él moriría así. Exactamente, los dos tienen razón. Como Nabot murió, tú también te vas a morir. Jezabel se va a morir y el resto de su familia, Acab, se va a morir. ¿Qué hizo Acab después de que Elías le habló? Se arrepintió. Se arrepintió.
Sí. Y aquí es importante recordar las palabras de Dios cuando él habló a su otro profeta, a su profeta Samuel. Samuel se fue a ungir al rey David. Si conocen esta historia, está en otro de los cursos, llega y quiere ungir al próximo rey. El papá de David saca a sus hermanos, los mayores, y el primero llega y Samuel piensa, mira, él va a ser el próximo rey, el hermano mayor y todo eso. Pero Dios dice, no. El hombre vea las apariencias, ¿verdad? Pero Dios vea el corazón. También aquí hay que entender, sí, Dios estaba viendo el corazón de Acab. ¿Qué prometió Dios sobre Acab como resultado? Que él no vería morir a su familia durante su propia vida. Sí. Él no ve. Muy bien, gracias. Ahora vamos a regresar y seguir. Después de contar la historia, consideramos la historia y entonces vamos ahora con la última sección, consolidar. ¿Cuáles son las 5 preguntas de consolidar? ¿Qué me enseña? ¿Qué se trata? Esa es la primera. Ok, vamos a contestar esa primera. ¿De qué se trata esta historia? Dios reprendió al rey Acab, Sí. temor al viñedo de Nabot de manera pecaminosa y después aceptó su arrepentimiento. Sí. Dios, hay 2 cosas aquí. Yo creo que vemos 2 cosas. Uno es, vemos qué tan grave es la codicia, ¿verdad? ¿Cómo puede la codicia llevar a alguien hasta... es un pecado que comienza en el corazón, pero puede llevar a alguien a hacer cosas terribles, acciones terribles. Pero la otra cosa que vemos aquí es Dios da perdonando a Acab. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta de la sección de consolidar? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Ahí es. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué pecado nos queremos confesar? Pues viendo esta... La codicia. Ok. Muy a bien. veces quiero cosas que no me pertenecen y las anhelo. Y producto de eso puede llegar hasta robar. Puede llegar a cosas peores, ¿no? O sea, cuánta gente a veces por codicia toma cosas de otros y terminan hasta en muerte, terminan esas cosas, ¿no? Sí, aquí caben 3 pecados que nos enseña esta historia. Ok, adelante. ¿Cuáles son los 3? ¿Salió? No escuché. ¿Que se apagó? ¿Quién fue que dijo que...? Ya entró. No escuché. Le escuché, pero después se fue. No sé quién fue. Martín. Martín. Salió, pero ya... Sí, a lo mejor se cortó la... se parece que se cortó. Bueno, si él regresa, vamos a preguntar. Ya me quedó así, porque yo tenía pensado en 2. Quiero saber cuál es la tercera que está. Pero un pecado confesar es la codicia. ¿Verdad? La codicia. La codicia. Otro, ¿sí? Adelante. Sí, yo decía 3 pecados, pastor. Empieza con la codicia. Con la codicia, anhelar lo que otros personas tienen, los bienes de otra persona, a una costa de lo que es. Entonces, ya tiene la codicia, para actuar por codicia, hasta llegó a matar.
y después de matar, robar. Entonces, son 3 pecados que adquiere esta historia, en este caso. Ok, entonces ya entendí ahí, Martín, gracias. El codicia, que le llevó, comienza en el corazón, ¿verdad? De ahí va a matar y a robar. Y uno podría decir, pues yo no he matado a nadie. Sí, pero acuérdense lo que dice Jesús, ¿verdad? El que odia a su hermano, ¿verdad? Y el que odia a su hermano ya es culpable de romper el mandamiento de no matar, no asesinar. Entonces, cuando uno codicia algo, puede simplemente la envidia, ¿verdad? Dice que ya no hace que ya no nos cae bien esa persona, que buscamos hablar mal de esa persona, ¿verdad? Que en vez de ser un amigo, en vez de ser alguien que lo apoya, que lo ayude, porque codiciamos algo, porque tenemos envidia, llegamos a romper el mandamiento de dar testimonio falso, de chismear contra esa persona, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hay otro, Pastor, ¿sí? ¿Sí? Bueno, primero la hermana y después yo. Ok, adelante. ¿Alguien más iba a comentar? No. Ok, adelante, Martín. Sí, aquí recordé la palabra en las Escrituras, habla precisamente de esto, que el principio de todos los males es el anhelar, la codicia. Es el principio de todos los pecados. Entonces, la codicia, como es dentro del corazón, anhelamos aquello, y es el principio que te acarrea todos los demás pecados. Sí. En pocas palabras, pues. Acuérdense, los pecados comienzan en el corazón. Vemos eso, de hecho, en el primer pecado. En Génesis capítulo 3, ¿se acuerda? El primer pecado, Eva y Adán están caminando en el jardín, en el paraíso, y tienen la plática con el serpiente Satanás. Y antes de comer, que dice, Eva vio que la fruta era buena. Entonces ella lo quería. Ya en su corazón ella lo quería, ¿verdad? Eso es donde comienza. Muy bien. Sí, hermano. Adelante. Sí, nosotros tenemos la codicia la cual nos lleva a un drama de falsedades, en la cual se puede cometer cualquier tipo de pecado. Siempre dándonos cuenta de que la codicia los incita siempre a querer tener lo que no alcanzamos, y por eso lo obtenemos de malvenir hacia nosotros las cosas. Gracias, muy bien, muy bien. Ahora, hay otro pecado que no hemos mencionado y viene al final de la historia. Si vemos los últimos versículos de la historia, versículo 25 dice que nunca hubo nadie como Acab, que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante. Esas son palabras bastante fuertes. Cuando uno, en la palabra de Dios, en la escritura, Dios mismo está diciendo, nunca hubo nadie como acá. Repugnante. ¿Ya? Era repugnante. Pero, ¿qué pasa? Él se rascó, él se arrepintió, ¿verdad? No se arrepintió, y Dios al corazón sabe y que él se ha humillado, ¿verdad? Esto es un arrepentimiento. Dios no estaba fingiendo, ¿verdad? No se puede fingir a Dios. Y entonces Dios lo perdona. Todavía va a haber consecuencias por el pecado, así como en el video habla, que tenían como tarea, habla de algunas consecuencias que uno puede tener
como consecuencia del pecado, pero era perdonado. Y ahora aquí yo creo es el pecado. ¿Soy yo tan lleno de misericordia como Dios para perdonar a alguien repugnante? Pienso en la historia de Jeffrey Dahmer que compartí al principio. Un hombre repugnante, ¿verdad? Hizo cosas terribles. Cuando comparto esa historia y después digo, y el pastor que lo conoció antes de morir, lo bautizó y piensa que está en el cielo, yo creo que una reacción a veces es que hasta uno se siente que ahora el cielo es tal vez un poco menos agradable por tenerlo a él ahí. Ay, ¿cómo puede ser? Pero ¿no es eso una falta de misericordia? Una falta... Pero ¿y si él se arrepintió? Se arrepintió, ¿verdad? Pero nosotros, cuando alguien hace algo repugnante, no quiere decir que no haya consecuencias. Sí hubo consecuencia, ¿verdad? Sí hubo consecuencia. Todavía los hijos iban a perder el reino y todo eso. Pero a veces nosotros batallamos para perdonar así como Dios nos ha perdonado. Y a veces podemos ser un poco como los fariseos, pensando, mira, yo no soy tan malo. Pero cuando consideramos la Biblia, David, Pablo, el apóstol Pablo, Pedro, el hijo pródigo, Zacarías, el ladrón en la cruz, la Biblia está llena de ejemplos de personas que hicieron cosas repugnantes, ¿verdad? Pero tan grande es la misericordia de Dios. Sí, muy grande. Muy grande. Y yo tengo que admitir que a veces no soy tan Pero de grande en repente misericordia. vienen las consecuencias. Sí, es cierto. Hay consecuencia, ¿verdad? Y Dios reconoce que puede haber consecuencia por el pecado, ¿verdad? No es que no sufrió consecuencias. De hecho, si ve el ejemplo de David, es muy bueno. La vida de David. Ve la vida de David y lo que le pasó después de que él cometió el pecado contra Urías, ¿verdad? Después, el resto de su vida, él batallaba con problemas familiares. Él había perdido el respeto, yo creo, en su casa. Tenía problemas con sus hijos para el resto de su vida. Pero al momento de arrepentirse, inmediatamente el profeta Natán le dijo a David, Dios te ha perdonado tu pecado. Dios ha perdonado. Entonces, una cosa es perdonar, pero sí es cierto que puede haber consecuencia del pecado. Muy bien. Sí, pastor. Sí, adelante. Sí, por aquí me recuerdo de un ejemplo de las consecuencias del pecado, en este caso la codicia. Por ejemplo, en el 9º mandamiento, en la explicación que da Lutero en su catecismo, del 9º mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, donde nos dice que debemos temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de adquirir con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni lo obtengamos con falsas pretensiones, sino que lo ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. En este caso, recuerdo, imagínense cuando una persona en las familias le quiere quitar lo que le pertenece a base de astucias, a base de juicios, y que dicen, esto me pertenece porque hay un testamento. Entonces, en ese testamento, el hermano, que en este caso codicia lo que el otro hermano le pertenece, supuestamente por el testamento, se lo quiere quitar en base a la astucia y utiliza abogados, utiliza las leyes para poder quitar lo que te pertenece. La consecuencia que queda aquí
es la relación de hermanos ya no vuelve a ser igual. Esa relación queda fragmentada, es como un vaso partido, una jarra. Se parte, usted lo pega, de todas maneras queda la ralladura. Nunca vuelve a ser igual y es la consecuencia del pecado, en este caso de la codicia. Okay. Ese es un ejemplo que recordé. Sí, gracias. Sí, adelante. Profesor. Sí. Profesor. Sí, Ese María. ejemplo que está dando el hermano, ese ejemplo, ¿me escucha? Sí, yo te ¿Aló? escucho bien. Sí, te escucho perfectamente. Sí. Ese ejemplo que está dando el hermano me removió mucho a mí, porque hubo una herencia, no pusieron abogado, hubo un problema grave, no querían recibir porque no querían lo que les había tocado, entonces hubo un problema. En realidad esa relación se quebró. Yo siempre decía, Señor, perdónale, pero ellos siempre quedó el problema en ellos, que estaba la maldad. Entonces, a mí me tocó mucho y queda como una fisura. Y yo digo, Señor, ya se fueron 2 hermanos, Dios mío. Señor, ayúdale, que reconozcan que la cosa de acá, que gana uno de ganar todo el oro y si pierde la bendición del cielo. Pelear por algo. Y gracias. Bendición, pastor. Gracias, María. Y es interesante escuchar eso porque me hace pensar otro aspecto de esta historia. Vemos la consecuencia que sufrió Acab. Sí tuvo consecuencia. Dios le perdonó y de hecho Dios decidió tenerle misericordia, no solamente perdonar, pero bajándole su consecuencia. No iba a sufrir tanto como había dicho. Pero por el otro lado, Nabot murió. Nabot perdió su terreno. Uno pudiera decir, ¿cómo es justo eso? No, ¿qué pecado había hecho Nabot? Y acuérdense que no debemos nunca pensar que Dios, si algo pasa, algo malo pasa, como lo que pasó a Nabot, que eso es por causa de algún pecado. No podemos simplemente decir, como los apóstoles, los discípulos, cuando vieron y preguntaron sobre algunas personas que vieron, dice, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? No, cuando nosotros vemos algo pasar que es difícil, es fuerte, es un reto, es algo que uno está sufriendo, hay que recordar. Simplemente el hecho de ver algo fuerte pasar a alguien no quiere decir que es consecuencia de algo que esa persona hizo. No sabemos los planes de Dios, no conocemos todo lo que Dios está haciendo y lo que Él está logrando. Mira con Nabot. Nabot se fue al cielo. Dios sabe que eso fue el mejor momento para Nabot salir de este mundo e ir para siempre estar con Dios. Y nosotros quienes ahora vivimos 2700 años después de la vida de Nabot, todavía seguimos siendo edificados por su historia. Qué bien hizo Dios por medio de esa situación y esa maldad. Pastor, Adelante. yo siempre pienso que fue Jezabel, la mujer mala. Venía con esos principios desde más atrás de su familia, porque su padre fue un hombre muy malo y perverso. Entonces ya traía a ella ese gene y a su esposo lo convencía con astucia, usaba de estrategia para hacer en ella la maldad. Es correcto, María. Es correcto que ella era una mujer muy mala, pero nota lo que dice Dios. Nunca hubo nadie como Acab.
que ofende al Señor, su conducta fue repugnante. Otro ejemplo de esto, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? ¿Quién agarró la fruta? Fue Eva, ¿verdad? Fue Eva. Pero cuando acerca a Dios a ellos, ¿con quién habla? Primero, con Adán, ¿verdad? Hombres, señores, acuérdense la responsabilidad que nosotros tenemos de ser líderes en nuestra casa. Y Acab y así también Adán no estaban actuando como buenos líderes. Y Dios va primero al líder. Sí. Dios, sí, es cierto, lo que hizo Jezabel no fue bueno, pero Acab no debería haberlo permitido. Él debería haber hablado con ella y tratado de controlar la situación mejor. Adán también, sabemos que Adán estuvo presente cuando cuando Eva agarró la fruta, no, a Adán le tocaba tomar liderazgo ahí, decir, no vamos a hacer esto, y no lo hizo. ¿Verdad? Entonces, líderes, padres de familia, acuérdense que el liderazgo es también a veces decir, no, esto no lo vamos a hacer porque no agrada a Dios. Mucho que hablar. Tenemos que terminar la pregunta número 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Yo creo ya lo hemos mencionado. La vemos en su infinita misericordia. Increíble, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dios perdonó. Es su arrepentimiento hacia Dios. Sí verdaderamente quiere que todos se arrepientan y llegan a creer en él. Dios lo quiere. Mira, amó, se preocupó por este hombre repugnante. Y no importa lo que está en su pasado, cuando usted se levanta en la mañana y ve el espejo y se está preparando para el día y se siente, pesado de algún pecado, algo que pasó el día de ayer, o tal vez el año pasado, algo que dijo hace una semana, o hace un año, o hace 15 años. ¿Verdad? A veces nosotros, hombres que tenemos 40 años o más, todavía sufrimos por acciones, decisiones malas que tomamos cuando éramos jóvenes. ¿Verdad? Y podemos sentir el peso de eso. Acuérdense, Dios es un Dios infinito en misericordia. Y así como tuvo misericordia de Acab, no fue una misericordia merecida. No, Acab no lo merecía. Acab era un asesinante. Y acabamos de ver lo anterior, las otras historias. No, Dios es misericordioso. Y también es misericordioso con todos nosotros. ¿Verdad? Y con ese Jeffrey Dahmer, yo no puedo ver su corazón, yo no estuve ahí, solo comparto la historia que está en las noticias y el testimonio que da este pastor, pero yo no sé, pero Dios sí sabe, ¿verdad? Y no hay un pecado tan grande que uno puede cometer, que Dios pagó el precio de todos los pecados en la cruz. Entonces, pregunta número 4, ¿qué quiero pedir y hacer? La ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a fortalecernos contra cualquier tentación, contra cualquier cosa que no nos pertenece o que no tratemos de hacer algo en contra de Dios. No, nunca. Dios no lo permita nunca. Muy bien. Porque entonces, el hermano siempre anda como león rugente. Muy bien. Entonces, acercarnos a Dios. Yo quiero acercarme a Dios, ¿verdad? Pedir, Dios, deme la fortaleza, mándeme su Espíritu Santo para ayudarme en mi vida. Esto no lo hago para ser un discípulo, no lo hago para conseguir mi salvación, no, porque ya soy discípulo de Jesús, ya estoy perdonado, ¿verdad? Ya recibí la misericordia, los beneficios de eso, y es un agradecimiento. Yo quiero pedir a Dios eso. Y el poder, el Espíritu Santo nos fortalece por medio de la palabra de Dios. Por eso tan importante, ¿verdad?
estudiar la palabra, aprender más de eso. Muy bien. ¿Algo más que queremos hacer o pedir? ¿Alguien? ¿Profesor? ¿Alguien que todavía no ha comentado? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Puedo hablar? No, un momentito. Quiero ver si alguien más quiere comentar. Yo, hermano. Sí, adelante. Sí, aquí yo entiendo que por gracia, el Señor tiene misericordia de nosotros. O sea, pero ya cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, pues ya yo creo que no va a ser tan fácil estar cayendo en cosas que ofendan a Dios. Entonces ya en cuanto conocemos la palabra de Dios, ya es bien diferente que antes que no conocíamos. Cuando no conocemos a Dios antes, era porque caíamos en cualquier falta y todo eso y no nos redarguyó nuestro corazón, quedábamos igual, pero ahora cuando ya conocemos la palabra de Dios y cada día vamos conociendo, ya sentimos esa responsabilidad, porque decimos, no, pues ya esto ya no está bien, y no vamos a caer en esas cosas, en codicias ni envidias, porque ya conocemos que eso no es bueno y no es agradable ante los ojos de Dios. Ok, gracias. Gracias por el comentario, Endevi. Un momentito, déjame responder a ese y luego te voy a dar a ti, Maggie, la oportunidad. Quiero rápido compartir algo. Lo que dice es cierto que Dios nos madura, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios podemos ir madurando, ¿verdad? Y ya no hacer las cosas como hicimos en el pasado cuando vivimos en ignorancia y débil. Pero también hay que recordar que en esta vida jamás nos vamos a quitar ese pecado y ese carne pecaminosa que está dentro de nosotros. Considera primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Este mensaje el apóstol Pablo está escribiendo a uno de sus hombres fieles, Timoteo. Él dice, este mensaje es digno y de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta carta fue escrito después, estamos hablando de 20 años después de que Pablo llegó a ser cristiano, creyente. 20 años, más de 20 años después. Y él no dice aquí, yo fui el peor de los pecadores. Él dice, yo soy. Entonces, sí es cierto, por un lado, es exactamente correcta, que la palabra de Dios nos madura, nos ayuda a seguir avanzando en nuestra vida, no ser las cosas que antes hacíamos. Sí, Dios nos da el poder hacer eso. Pero por el otro lado, acuérdense cuando caemos, es que en esta vida va a haber una lucha. Muy bien. Maggie, ¿tenías comentario? Sí, pastor. Bueno, creo que en esta historia también nos enseña a pedir a Dios a ser más agradecidos con las bendiciones que Él nos da todos los días. Porque cuando nosotros agradecemos por la provisión diaria, por el techo, por la salud, por el alimento que no falta en nuestras mesas, pues sabemos que entonces estamos entendiendo que Dios es nuestro proveedor, que Dios, Él siempre estará con nosotros porque Él así lo ha prometido y que Él va a proveer siempre conforme a su voluntad, Él va a proveer nuestras necesidades conforme a su voluntad. Entonces, el momento que nosotros somos agradecidos con sus misericordias que son nuevas cada día, pues entonces no vamos a codiciar tener las riquezas que tiene nuestro prójimo, nuestro vecino, o yo qué sé, el auto que tiene o el mejor trabajo, porque Dios nos está dando día tras día la provisión y Él está siempre con nosotros. Excelente, excelente. Y eso es buen comentario para llegar aquí a una conclusión. Hablamos de la codicia, ¿verdad? Y lo opuesto a la codicia es estar contento, ¿verdad? Estar contento.
Y algo interesante, solo para concluir aquí, algunos saben, si no todos, hace poco yo llegué acá a Miami, fue decisión que yo cambiara acá a Miami y pues, wow, es increíble, es un lugar increíble, sin dudas lo han visto en la televisión, en películas, sino si no han tenido oportunidad de visitarlo. Y algunos de ustedes, yo sé, viven en ciudades, lugares, Cancún, hay lugares muy, muy impresionantes, ¿verdad? La zona hotelera en Cancún es increíble. Y hay muchos lugares así en el mundo. La gente que vive ahí, que vive en esos lugares, no son más felices ni más contentos. Esas cosas no nos da la felicidad, no nos hace estar contento. Estar contento ocurre hoy, ¿verdad? Ahora, dando gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Ese es. Y después, pues claro, bendiciones que Dios nos da a cada quien según su voluntad, gloria a Dios. Pero, sí. Javier, ¿tú tenías un comentario? Sí, gracias, pastor. Sí, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, ahondando en lo que dice nuestra hermana, dice, sean vuestras costumbres sin avaricias y contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no os desampararé ni te dejaré. Es decir, lo que decía la hermana era cierto. Cuando nosotros estamos contentos, satisfechos con lo que Dios nos da cada día, el alimento, el hogar, la salud, un techo, la familia, yo creo que estas actitudes avariciosas empiezan a desaparecer, porque vemos la mano del Señor que está en todo momento de nuestras vidas. Aún en momentos difíciles, sabemos que Él está con nosotros porque su promesa es fiel. Entonces, yo quería hablar en esa parte, ¿no? Sí. Creo que es importante. Gracias, muchas gracias. Pues no pudiéramos platicar mucho más, pero ya terminó, ya llegó la hora, entonces vamos a concluir despidiéndonos. ¿Sí? Ederi. ¿Me puede dar la cita, dijo Hebreos qué? 13:5. 13, gracias. La lección 5. Ok, vamos a despedirnos. Y para que sepan todos, aquí va a salir la grabación del video. Entonces puede repasar puede compartir la grabación con otras personas como guste. Martín, por favor, ¿quieres ir primero esta noche despedir? Sí, primeramente agradezco a Dios por este tema importantísimo que nos dio el video. En este caso, el capítulo 3 que vimos hoy, por esta plática que es muy interesante en la que nos enseña y nos refleja el pecado, nos vemos claramente cómo somos. Y también nos demuestra, como decían las demás hermanos y hermanas, compañeros de clase, que también debemos de ver las bendiciones de Dios con el contentamiento. Agradezcamos a Dios por todo esto y pues decirle a ustedes que Dios me los bendiga y que Dios mediante estaremos en la siguiente. Buenas noches. Buenas noches, gracias Martín. Edwin, de Managua. Edwin, ¿quieres despedir? A ver, Edwin está... ¿De La Paz o de Managua? Edwin, de Managua. No, creo que no está. A ver, también hay otro Edwin Erwin de La Paz. Ok. Erwin de La Paz. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, ahora me escucha, perdón. Pero primero de Managua y luego de La Paz. ¿De Managua sí nos escuchan? Ok, vamos a tener que avanzar ahora. La Paz. Gracias, hermano. Yo quisiera agradecer porque Dios ha permitido estar en esta clase maravillosa
Los aprendizajes que hemos realizado realmente son muy positivos. Estoy muy contento con la misericordia que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Quisiera estar en ese propósito que tiene Dios para con nosotros. No me queda más que agradecer a Dios infinitamente por todo lo que hace para que nosotros estemos empapados con su palabra. Y desearles muchas bendiciones y buenas noches, hermanos. Buenas noches, gracias. Javier. Sí, pues muchas gracias al Señor, sobre todo por estas enseñanzas que nos da cada noche cuando nos reunimos a través de su palabra, y yo estoy seguro que si la seguimos buscando nosotros en nuestro tiempo, en nuestro espacio, pues el Señor nos seguirá hablando de una manera muy personal y muy linda. Quiero bendecir a mis hermanos, ahí viene el fin de semana ya, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor los bendiga y guarde donde quiera que estén. Buenas noches. Buenas noches, gracias. María de Chile. Sí, gracias al Señor por esta oportunidad, por esta enseñanza que nos da en esta clase. Yo lo bendigo, profesor, que usted da su tiempo al Señor, y no hay nada que no tenga su grupo, y solamente puedo decir lo que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan una buena noche. Hasta la próxima clase. Gracias, María. Hugo, de San José, Costa Rica. ¿Quieres despedir? Sí, pastor, sí, hermanos, que el Señor me los bendiga. Y los invito a todos a seguir en el camino del Señor y que seguir con las clases que son para mí muy interesantes, de mucho aprendizaje. Y agradecerles a usted por su tiempo y a todos ahí para seguir en el aprendizaje de la palabra, el cual nos está dejando muchas cosas de enseñanza para nuestra vida. Gracias, Hugo. Gracias, bendiciones. Desde las calles de Lima, Renzo, ¿te quieres despedir? Hola, sí, buenas noches. Sí, muy gratificante cada una de las lecciones, ¿no?, que estamos teniendo, que estamos compartiendo. Cuántas cosas se van clarificando. Pedirle al Señor que a todos nosotros pues nos mantenga Él siempre cerca, ¿no?, que no nos permita que nos alejemos, porque estando cerca de Él, su Espíritu obra en nosotros y nos va a limpiar de todos los frutos de la carne que nos llevan a la perdición, ¿no? Entre ellos estos pecados terribles, pues, ¿no? También agradezco pues bueno, primero agradezco a Dios por la oportunidad, por un día más de vida, y a ustedes también, compañeros, a usted, pastor, profesor, por todo lo que comparten, tanto en el WhatsApp como también aquí en el curso, ¿no?, que son de edificación, de esperanza, ¿no?, para los que estamos comenzando, tenemos poco tiempo en el camino, ¿no?, pero nuestra fe se fortalece porque vemos que el Señor sí cumple, ¿no?, cumple su promesa, Él no es hombre para mentir, ¿no? Muchas gracias a todos, bendiciones también este fin de semana, que todo les vaya muy bien y que nuestro Dios Todopoderoso nos bendiga pues a todos, ¿no? Muchas gracias. Bendiciones, Renzo. Desde la bella estado de Michoacán, México, Edevi, ¿te quieres despedir? Pues yo estoy muy contenta, hermano, de estar tomando pues alimento espiritual, porque me edifica mi espíritu y a mí me apasiona aprender de la palabra de Dios, porque me gusta compartirla. Entonces, en este curso yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo escucho sus comentarios y para mí son de edificación. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a los hermanos que comparten, ¿verdad? Y escucho pues sus comentarios y para mí es una enseñanza, y que Dios me lo bendiga a usted, lo guarde y que nos siga instruyendo en la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Bendiciones, Elizabeth. Desde Nicaragua, en Devi, de Nicaragua, Elizabeth, disculpe. Sí.
Elizabeth. Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Primeramente, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder aprender. Sabemos que sus planes y propósitos son grandes. Él cada día quiere que seamos mejores obreros en su palabra. Y les deseo a usted de manera especial y a todos los hermanos que tengan un feliz fin de semana y nos vemos primeramente Dios el próximo martes. Gracias, amén. Muchas gracias. Herbert, ¿te quieres despedir? Sí, claro. Buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Cada día seguimos aprendiendo de las buenas nuevas del Señor y la experiencia que cada uno de los líderes que han participado antes de nosotros en las escrituras y cómo Dios los ha usado es el vivo ejemplo para seguir su camino y podemos ver la misericordia del Señor. Estoy agradecido con la academia y con los profesores que nos han facilitado cada uno de los diferentes temas en los que hemos participado. Ha sido de mucha bendición y va a seguir siendo de bendición. Y tengan todos buenas noches, les bendigo desde Nicaragua. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos el próximo martes si la misericordia del Señor nos lo permite. Bendiciones. Gracias, Ever. Humberto, desde Paraguay. Sí. Buenas noches. ¿Te quieres despedir? Hola, pastor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios por una nueva clase más. Y la verdad que me edifica mucho estas clases, ¿verdad? Y donde uno aprende mucho de que, como dice en Juan, capítulo 8, versículo 32, que la verdad los hará libre, ¿verdad? Entonces, es de entender que solamente con la verdad uno puede estar libre de cualquier pecado, cualquier tentación. Agradecerle a usted y a todos los hermanos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Y por fin, Maggie, desde Quito, ¿te quieres despedir? Tiene tu voz de tu micrófono apagada. ¿Puede prender el micrófono? Pastor, ¿ahí me escuchan? Sí, ya te escucho. Sí, sí, Pastor, bueno, de igual manera, pues muy agradecida con Dios por esta oportunidad de poder escudriñar en su palabra, porque su palabra nos da vida, nos alienta y nos levanta. De igual manera, agradecida por su sabiduría, Pastor, por saber guiarnos en este estudio bíblico. Y pues bendiciones para cada uno de mis compañeros, bendiciones para usted y bueno, Dios mediante, estaremos el día martes nuevamente reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias, Maggie. Nos vemos entonces las próximas semanas. Acuérdense, en los próximos días pienso compartir una pregunta para considerar cada día, si Dios permite. Muy bien, y mañana, si Dios quiere, estará la grabación ya disponible. Que terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén y amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermano.